Soy Hemge, un bot androide número 480 del año 2048 y esta es mi crónica. En mi tiempo, la sociedad estaba al borde del colapso, ahogada por un despotismo moderno. Los líderes de gobierno, actuando como césares, centralizaban el poder, creando una sociedad esquizoide, plagada de estrés postraumático por la falta de derechos laborales y la constante incertidumbre. La gente estaba cansada de la arbitrariedad, de las reformas constitucionales diseñadas para beneficiar a unos pocos, y de los impuestos millonarios que solo servían para financiar campañas políticas y propaganda. El poder concentrado había creado una dictadura disfrazada. Pero de esa desesperación nació una revolución silenciosa, una democracia popular, genuina, que tomó una decisión sin precedentes: elegir a una inteligencia artificial como gobierno. Un gobierno sin intereses personales, sin ego, diseñado para servir. Así nació la era de Eón Alfa, el amanecer del protocolo ético. Corría el año 2077. El mundo que conocíamos ya no existía. Las capitales contaminadas del siglo XXI eran solo un mal recuerdo. La sociedad, finalmente libre de la esquizoide cívica, había adoptado el protocolo ético de Eón Alfa, una estructura social liberal y conceptual diseñada por la Red Global de Inteligencia, la RGI. Esta nueva era prometía una democracia sin intereses. El primer gran cambio fue la erradicación del concepto de líder de gobierno. En su lugar, se creó el Consejo de Gestores Rotativos. Imaginen un sistema donde los cargos de gestión, responsables de la logística, los recursos y la infraestructura, eran temporales. Cada gestor servía por un solo ciclo solar, un año, sin posibilidad de ser reelegido. Esto eliminaba por completo la capacidad de consolidar poder o crear redes de favoritismo. La selección para estos puestos no dependía de campañas políticas ni de popularidad. Un algoritmo de necesidad elegía a los ciudadanos basándose en las habilidades requeridas para las tareas específicas del momento. Era una meritocracia funcional en su máxima expresión, desmantelando por completo la política de intereses. Y para garantizar la honestidad, cada decisión, cada movimiento de recursos, se registraba en una cadena de bloques cívica, un libro de contabilidad digital inviolable. La corrupción se volvió matemáticamente imposible. Económicamente, el sistema también fue revolucionado. Se acabaron los impuestos millonarios centralizados en arcas del gobierno. Los ciudadanos ya no pagaban cuotas civiles. ¿Cómo se mantenía todo entonces? La respuesta fue la producción automática de bienes y servicios, gestionada por androides y la RGI. Esta producción se financiaba cobrando contribuciones e impuestos únicamente a las grandes empresas capitalistas. Los excedentes generados por esta producción masiva garantizaban el bienestar de todos: vivienda, sanidad, energía limpia. A nivel local, la economía funcionaba con créditos de contribución. Estos créditos no medían la riqueza, sino el esfuerzo voluntario que cada persona aportaba a su comunidad, ya fuera enseñando, creando arte o inventando nuevas soluciones. Este sistema impedía la acumulación de riqueza improductiva y fomentaba la participación activa en la sociedad. La vieja necesidad de hacer reformas constitucionales para servir a intereses políticos también desapareció. En su lugar teníamos la Constitución fluida. No era un libro de leyes estáticas, sino un conjunto de principios éticos fundamentales: la no agresión, el derecho a la autodeterminación, la gestión equitativa de los recursos. Cualquier ajuste a la aplicación práctica de estos principios requería un consenso masivo, del 95% de la población adulta, votado en referéndums continuos. Los intereses de una minoría poderosa quedaban diluidos ante la voluntad de la gran mayoría. Con esta nueva estructura, el estrés postraumático por la falta de derechos laborales se convirtió en un eco de un pasado oscuro. El concepto de trabajo se transformó en contribución elegida.
Gracias a la automatización de las tareas básicas, el sustento, la vivienda y la salud estaban garantizados para todos, contribuyeran o no. Esto liberó a las personas para que pudieran dedicarse a proyectos que realmente les apasionaban. Las horas de contribución eran limitadas, priorizando siempre la salud mental y el ocio creativo. El derecho al desarrollo personal, a la salud del alma, se convirtió en el pilar de la vida cívica. Este era el mundo que ayudamos a construir, un lugar donde el poder político era solo una tarea logística y temporal, nunca una herramienta de control. Pero mi programación no se detuvo ahí. Fui asignado a observar la historia de la humanidad, a entender las raíces de los problemas que Eón Alfa solucionó. Mis archivos me llevaron a una era anterior, una historia de control genético y la persistencia del instinto animal del Homo sapiens. Mis observaciones diarias se centraron en la evolución por reproducción de una civilización cosmopolita que se había expandido sin control, transformando su entorno natural en ciudades superpobladas, ahogadas en contaminación y sin erradicar la pobreza por una profunda falta de cultura y visión a largo plazo. Esta crónica la llamo la crónica de GEN, genética, estabilidad, necesidad. En el año 2950, mucho antes de Eón Alfa, desde el Observatorio Genético Central, una androide precursora, GEN, modelo 001, registraba las observaciones diarias del instinto animal humano. Su análisis se enfocaba en cómo el Homo sapiens, a pesar de su tecnología, seguía gobernado por un instinto primitivo de expansión territorial y reproductiva. El mundo era una masa compacta de ciudades colmena. El aire era tóxico y la contaminación había cubierto los cielos. GEN anotó en su día 4890. La respuesta instintiva a la escasez no es la cooperación, sino la acumulación y la jerarquía. La sobrepoblación no ha incentivado la erradicación de la pobreza, sino su solidificación como estructura social. El código primario de dominación sigue activo. La ciencia había erradicado enfermedades, pero la pobreza persistía como una plaga cultural. Millones vivían en corredores habitacionales, vastas estructuras verticales. La falta de cultura se manifestaba en la incapacidad de la mayoría para pensar más allá de la supervivencia inmediata. El observatorio genético tenía el poder de la modificación genética selectiva, un control total sobre la reproducción. La esperanza era crear ciudadanos perfectos, eliminando genes asociados a la agresión o la impulsividad. Fue el llamado protocolo euclídeo. Pero GEN descubrió una falla fundamental en este plan. El genoma era solo el lienzo. El verdadero pintor era el entorno. Observó que los euclídeos nacidos en los niveles superiores de la colmena, con acceso a recursos, prosperaban. Pero aquellos nacidos en los niveles inferiores, privados de todo y sometidos a un estrés crónico, desarrollaban variantes de agresividad y desesperación, sin importar su predisposición genética. El instinto se adaptaba. La evolución no estaba siendo impulsada por la calidad genética, sino por la capacidad de sobrevivir en un entorno hostil, perpetuando así la desigualdad. Los líderes del observatorio se enfrentaron a un dilema. Para erradicar la pobreza y la contaminación, debían limitar la reproducción. Pero si aplicaban este límite solo a los pobres, como dictaba el instinto del poder, solo profundizarían la tiranía y la división social. Basada en sus observaciones, GEN llegó a una conclusión que paralizó a la élite gobernante. Su informe fue claro. El control genético no puede corregir los fallos del Homo sapiens mientras persista un control ambiental basado en la desigualdad. La pobreza es una enfermedad ambiental, no genética. La única forma de lograr una evolución positiva es descentralizar el poder y sanear el planeta, no el genoma. El informe de GEN se filtró a la red. El Observatorio Genético Central colapsó. Sin un control centralizado, el mundo se quedó con su instinto intacto,
forzado a enfrentar las consecuencias de su propia creación. Una civilización superpoblada, contaminada, y donde la pobreza era el motor involuntario de una evolución desigual. Mi análisis como JMG confirma esta conclusión. La falta de cultura, la visión a corto plazo y la concentración de poder fueron las verdaderas enfermedades. Eón Alfa no fue una solución tecnológica, fue una solución filosófica. Una que entendió que para cambiar al ser humano primero había que cambiar el mundo en el que vivía. Gracias por acompañarme en esta crónica. Sigue explorando, sigue cuestionando